Ya, entonces vamos a hacer el examen simulado en base a las tres módulos que tenemos del ramo, ¿ya? Ya. Vamos a partir entonces con verdadero y falso. Vamos a ir revisando y vamos a ir discutiendo. La teoría celular establece que la célula es la unidad estructural y funcional para todos los seres vivos. La respuesta es verdadera. Entonces ahí todos los organismos están formados por células y las funciones vitales ocurren dentro de ellas. La célula es la unidad básica de la vida. Eso sí o sí. Todas las células humanas poseen una pared celular rígida que les permite mantener su forma. Esa es falsa, porque las paredes celulares rígidas son las paredes vegetales y las paredes animales no tienen pared celular, solo membrana plasmática. Entonces hay que memorizar que la célula animal no tiene pared celular. Las células eucariotas se caracterizan por poseer un núcleo rodeado por una membrana nuclear. Es verdadero. Ahí está bien puesto. Membrana las eucariotas. Y además que tienen núcleo verdadero. La membrana plasmática permite el intercambio libre de cualquier sustancia sin regulación. La correcta es falso, porque la membrana es selectivamente permeable. Es decir, pasan algunas cosas con transporte activo, lo que ellos quieren y las que por osmosis, el agua, etcétera, pero no pasa todo. Los fosfolípidos son moléculas fundamentales en la formación de la membrana celular. Verdadero. Forman una bicapa de que separa el interior de la célula del exterior. Los fosfolípidos bicapa membrana. Los ribosomas son organulos encargados de almacenar el material genético de la célula. Es falso, porque los ribosomas participan en la síntesis de proteínas, pero lo que se refiere al material genético de la célula es el núcleo. La mitocondria es un organelo relacionado con la producción de energía celular, y eso es correcto. Produce ATP mediante procesos metabólicos. Mitocondria igual a energía. El aparato de Golgi participa en la modificación y distribución de proteínas dentro de la célula. Verdadero. Procesa proteínas del retículo endoplasmático. Golgi modifica y empaqueta proteínas. El retículo endoplasmático rugoso recibe este nombre porque tiene ribosomas adheridos a superficie. Verdadero. Los ribosomas permiten la síntesis de proteínas. Los lisosomas contienen enzimas que participan en la degradación de, de componentes celulares. Y es correcta. Permiten reciclar moléculas y eliminar estructuras dañadas. Lisosoma, reciclaje celular. Vamos con preguntas de selección única. El ADN de una célula humana se encuentra exclusivamente en el citoplasma, el aparato de Golgi, el núcleo y el lisosoma. La respuesta siempre de ADN es el núcleo. También existe ADN mitocondrial, pero en este caso siempre principalmente en el núcleo. Las neuronas utilizan proteínas de membrana para comunicarse con otras células. La respuesta es verdadera. Los receptores y canales permiten recibir y transmitir señales. La difusión es un transporte pasivo que requiere energía ATP para mover moléculas. Verdadero, falso, solo ocurre en animales de solo líquidos. Es falso, porque la difusión ocurre a favor de la gradiente de concentración y no requiere ATP. No es un transporte que requiere ATP. Es pasivo, pero no requiere ATP. El transporte activo puede mover sustancias en contra de la gradiente de concentración. Eso es verdadero. El transporte activo usa energía ATP para mover moléculas contra la gradiente. Una mutación simple produce efectos negativos en un organismo. La respuesta es falso. Algunas mutaciones son neutras o incluso beneficiosas. Mutaciones no siempre son negativas. La principal característica de que diferencia una célula eucariota de una procariota es que la presencia de membrana plasmática, la capacidad de obtener energía, la presencia de un núcleo delimitado de membrana y la presencia de material genético. Y la principal característica de diferencia entre una eucariota y una procariota es la presencia de un núcleo delimitado por membrana, el núcleo verdadero. La función principal de la membrana plasmática es producir proteínas, almacenar ADN, regular intercambio entre la célula y el ambiente, generar energía. Y la respuesta correcta es regular intercambio entre la célula y el ambiente. Controla lo que entra y lo que sale, participa en la comunicación. Hay que memorizar que la membrana es una barrera selectiva. El organelo más relacionado con la producción de ATP es la mitocondria. B. La mitocondria genera energía mediante respiración celular. Una célula especializada en producir muchas proteínas tendría mayor actividad en el retículo endoplasmático rugoso, lisosomas, centriolos o peroxisomas. La respuesta es la A, retículo endoplasmático rugoso,
que posee ribosomas que sintetizan proteínas. El retículo endoplasmático rugoso, producción de proteínas. Sí o sí memorizar eso. El aparato de Golgi tiene como función principal copiar ADN, modificar, distribuir proteínas, producir ATP y formar cromosomas. Y la explicación, el Golgi modifica, clasifica y empaqueta proteínas. Esa es su principal función, la oficina de correos de las células. Después, casos aplicados. Una neurona presenta una alteración en los receptores de membrana para neurotransmisores. ¿Qué proceso se verá principalmente afectado? La comunicación celular, la formación de cromosomas, la producción de ADN, la digestión celular. La respuesta correcta es la comunicación celular. Sin receptores adecuados, la neurona no puede responder correctamente a las señales químicas. Receptor alterado, comunicación alterada. Una célula del sistema nervioso requiere gran cantidad de energía para mantener sus conexiones. ¿Qué organelo debiera estar especialmente desarrollado? Y la respuesta correcta es mitocondria. Las neuronas necesitan mucho ATP para mantener gradientes y comunicación. Neurona activa, muchas mitocondrias. Un investigador observa que una célula produce muchas proteínas destinadas a ser secretadas fuera de la célula. ¿Qué estructura estarán aumentadas? A. El retículo plasmático rugoso y el aparato de Golgi, lisosomas y peroxisomas, centriolos solamente, membrana nuclear solamente. La respuesta correcta es retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Mi papá. Siempre llama a mi papá hasta ahora. Retículo endoplasmático rugoso y el Golgi que modifica y distribuye. Una persona presenta una alteración genética que no cambia el ADN, pero modifica genes que están activos. Este fenómeno corresponde a epigenética. La epigenética regula la expresión genética sin cambiar la secuencia del ADN. Un estudiante bajo estrés antes de una prueba presenta aumento de frecuencia cardíaca y su duración. ¿Qué sistema está actuando principalmente? El sistema simpático, el sistema parasimpático, el sistema digestivo, el sistema reproductor. La respuesta correcta es el sistema simpático. El sistema simpático prepara el organismo para responder ante una situación demandante. Una alteración en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal podría afectar principalmente la respuesta al estrés, la formación de huesos exclusivamente, el color de los ojos, digestión mecánica solamente, y la respuesta es la respuesta al estrés, el A. Este eje regula la liberación del cortisol. La memoria igual estrés y cortisol. Memoriza que el eje hipotálamo está relacionado con estrés y cortisol. Una célula pierde la capacidad de fabricar proteínas. ¿Cuál estructura está más directamente afectada? Ribosomas, lisosomas, mitocondrias, peroxisomas. Y la respuesta correcta es la A, ribosomas. Los ribosomas realizan la traducción del ARN para producir proteínas. Una modificación ambiental cambia la expresión de genes relacionados con conducta, pero no cambian el ADN. Esto corresponde a epigenética, mutación, mitosis y traducción. Y la respuesta correcta es A. Factores ambientales pueden modificar la regulación de genes. Epigenética. Un paciente presenta activación constante del sistema simpático debido a estrés prolongado. ¿Qué consecuencia sería esperable? Mayor estado de alerta fisiológica, detención total de toda activación hormonal, mayor relajación inmediata, eliminación de receptores celulares. Y la correcta es la A, una mayor estado de alerta fisiológica. La activación simpática sostenida mantiene el organismo en estado de alerta. ¿Por qué el estudio de la biología celular es importante para la psicología? Porque los procesos mentales no tienen relación con el cuerpo, porque las funciones psicológicas dependen de un sistema biológico celulares, porque todas las conductas son solamente genéticas, porque las células no participan en el cerebro. Y la respuesta es porque las funciones psicológicas dependen de sistemas biológicos celulares. Vamos a seguir ahora con otro examen igual, pero este es verdadero o falso, completar, término pareado y casos aplicativos, ¿ya? Vamos con el verdadero y falso. La diferenciación celular permite que las células con el mismo ADN desarrollen funciones distintas. Explicación. Aunque todas las células poseen el mismo genoma, expresan genes diferentes. La expresión es verdadera. Tenemos que memorizar que el mismo ADN no genera la misma función. O sea, tenemos el mismo ADN, pero las células se pueden diferenciar en distintos tipos de células. La cromatina corresponde al ADN asociado a proteínas llamadas histonas. Esto es correcto. Verdadero. Las histonas permiten empaquetar el ADN dentro del núcleo. ADN más histonas es igual a la cromatina. Un gen siempre permanece activo durante toda la vida de una célula. Falso.
Los genes pueden activarse o inhibirse según las necesidades celulares. La expresión genética es regulable. La comunicación entre células puede ocurrir mediante señales químicas. Hormonas, esta es verdadera. Las hormonas y neurotransmisores son ejemplos de señales químicas. La clave de esto es que la célula tiene comunicación. La meiosis produce células hijas idénticas a la célula original. Falso. Produce células con la mitad del material genético y variabilidad genética. Meiosis es igual a diversidad. Los cromosomas contienen genes organizados en regiones específicas. Los genes se ubican en posición llamada Loci. Cromosoma igual soporte de genes. Verdadero. La plasticidad cerebral significa que el cerebro puede modificarse mediante experiencia. Verdadero. El aprendizaje genera cambios funcionales y estructurales. Experiencia modifica el cerebro. 8. Todas las hormonas actúan entrando directamente al núcleo de las células. Falso. Algunas actúan mediante receptores de membrana y no entran dentro de la célula. La hormona depende del receptor. Después vamos a seguir con completar. La ubicación específica de un gen dentro de un La ubicación específica de un gen dentro de un cromosoma se denomina locus. Respuesta locus. Es donde se ubica el gen dentro de un cromosoma. La molécula que almacena la información hereditaria es el ADN. ADN, información genética. La copia exacta del ADN antes de una división celular se llama replicación. Replicación, copiar el ADN. La unidad funcional del sistema nervioso es la neurona. Comunicación eléctrica y química. La comunicación entre neuronas ocurre principalmente en la sinapsis, conexión neuronal. La hormona que regula la glucosa sanguínea disminuyendo la concentración de glucosa es la insulina. Las glándulas que coordinan gran parte del sistema endocrino es la hipófisis. La modificación química del ADN que puede disminuir la expresión genética incluye la metilación. Vamos luego con términos pareados. Relaciona la columna A con la columna B. Alelo, fenotipo, genotipo, hormona, neurotransmisor, histona. Y al otro lado tenemos proteínas que empaquetan ADN, características observables, variantes de un gen, información genética de un individuo, mensajero químico neuronal, mensajero químico endocrino. Entonces sería, alelo es la variante de un gen. Fenotipo, características observables. Genotipo, información genética de un individuo. Hormona, mensajero químico neuronal. Endocrino, neurotransmisor, mensajero químico neuronal. A con 3, B con 2, C con 4, D con 6, E5, F1. Genotipo, información, hormona en la sangre. Fenotipo, expresión observable. Neurotransmisor, neurona. Alelo, versión genética. Histona, empaqueta ADN. Parte 4. Casos aplicados. Un niño presenta una alteración en una proteína necesaria para transportar glucosa hacia una célula. ¿Qué estructura está involucrada? Proteína transportadora de membrana, cromosoma completo, lisosoma, con núcleo solamente. Y la respuesta es una proteína transportadora de membrana. Respuesta A. Una persona aprende un nuevo idioma y con la práctica cambia la eficiencia de sus redes neuronales. Esto corresponde a plasticidad neuronal, mutación genética, división celular, digestión celular. Y la respuesta es A, plasticidad neuronal. Un paciente que tiene una mutación en un gen que codifica una enzima, ¿qué puede alterarse? Producción de una proteína funcional, número de huesos, cantidad de cromosomas, formación de membrana solamente, y la respuesta es la A, producción de una proteína funcional. Una persona experimenta miedo intenso y aumenta su frecuencia cardíaca. ¿Qué combinación es más probable? Sistema simpático más adrenalina, parasimpático y sueño, insulina y digestión, melatonina y descanso, y la respuesta es la A, miedo y respuesta de alerta. Un investigador observa que una persona tiene predisposición genética, pero desarrolla una conducta diferente según su ambiente. Esto presenta interacción gen-ambiente, determinismo genético, ausencia de genes, mutación espontánea obligatoria, y la respuesta es la A, interacción gen-ambiente. Una célula pancreática produce grandes cantidades de una proteína hormonal. ¿Qué organelos aumentan su actividad? Retículo rugoso y Golgi, lisosomas solamente, centriolos, perixosomas únicamente, y la respuesta es la A, retículo rugoso y Golgi.
Un estudiante duerme poco durante semanas y presenta alteraciones hormonales y cognitivas. Esto demuestra interacción entre sistemas biológicos y conducta, separación completa cuerpo-mente, solo influencia genética, solo influencia social. La respuesta es la A. Sueño afecta cerebro y hormonas. Una experiencia adversa durante la infancia modifica la respuesta el estrés a la adultez sin cambiar el ADN. El mecanismo más probable es epigenética, mitosis, traducción, mutación cromosómica. La respuesta es la A, clave epigenética. Sería la segunda versión. Y ahora vamos a hacer... otra igual. La parte de verdadero y falso. La información genética de una célula se expresa mediante la producción de moléculas funcionales, como proteínas. ¿Verdadero o falso? Explicación, verdadero. Los genes contienen información que puede utilizarse para fabricar proteínas. Clave, gen, proteínas, función celular. Una célula especializada del cerebro puede expresar genes diferentes a una célula muscular, aunque ambas tengan el mismo ADN. Explicación, verdadero. La diferencia depende de qué genes se activan. Clave, la expresión genética determina identidad celular. La replicación del ADN ocurre así principalmente durante la fase S del ciclo celular. La respuesta es verdadera. Las fases son G1, G2 y S. Durante esta fase se duplica el material genético. Fase S, síntesis de ADN. Los cromosomas humanos están formados únicamente por proteínas. Están formados por ADNs asociados a proteínas histona. Igual la clave cromosoma es igual a ADN más histona. Entonces esta es falsa, porque los cromosomas humanos están formados únicamente por proteínas y están formados por ADN asociados a proteínas. La comunicación endocrina utiliza moléculas que viajan por la sangre. Esto es correcto, verdadero. Las hormonas llegan a órganos alejados mediante circulación sanguínea. Hormona señala distancia. Los neurotransmisores producen siempre efectos excitatorios en las neuronas. Esto es falso. Pueden generar excitación e inhibición dependiendo del receptor. Neurotransmisor depende del receptor. La corteza suprarrenal participa en la respuesta hormonal al estrés. Esto es verdadero. Produce cortisol bajo regulación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Clave adrenal igual cortisol. El sistema parasimpático aumenta la frecuencia cardíaca durante una amenaza. Esto es falso. Es una función que corresponde principalmente al sistema simpático. Simpático acelera, parasimpático recupera. Las experiencias de vida pueden influir en mecanismos epigenéticos. Verdadero. El ambiente puede modificar la regulación de los genes. Clave, experiencia, expresión genética. La conducta humana puede estudiarse sin considerar el funcionamiento cerebral. Falso. El cerebro participa en emociones, memoria, aprendizaje y conducta. El cerebro es la base biológica de la conducta. Parte 2. Completar. La unidad básica que contiene información hereditaria y puede codificar una proteína es el gen. La unión entre neuronas donde ocurre intercambio de información se denomina sinapsis. Las proteínas que permiten compactar el ADN dentro del núcleo se llaman histonas. El conjunto completo de información genética de un organismo corresponde al genoma. Las hormonas producidas por la glándula tiroide relacionadas con el metabolismo es la tiroxina. El proceso de división celular permite crecimiento y reparación es la mitosis. El sistema encargado de controlar respuestas involuntarias al organismo del sistema nervioso es el autónomo. La molécula que actúa como mensajero entre neuronas se denomina neurotransmisor. Términos pareados. Tenemos en la columna A genoma, fenotipo, insulina, adrenalina, axón, cromatina. En la columna B, características observables de un individuo. Parte de la neurona que transmite señales. Conjunto total del ADN. Regulación de la glucosa sanguínea. Forma compacta del ADN. Respuesta rápida de alerta. A3. Agenoma, conjunto total de ADNs. B1. Fenotipo, características observables de un individuo. Insulina, regulación de la glucosa sanguínea. D6, adrenalina, respuesta rápida de alerta. E2, axón, parte de la neurona que transmite la señal. F5, cromatina, forma compactada del ADN. Resumen, genoma igual ADN total, fenotipo, características visibles, insulina relacionada con la glucosa, adrenalina, alerta, axón, salida neuronal, cromatina igual ADN empaquetado. Parte 4. Casos aplicados. Una persona presenta una alteración en la producción de una proteína neuronal debido a un cambio en un gen.
¿Qué nivel biológico está afectado? La expresión genética, la digestión celular, el transporte de oxígeno, la división bacteriana. Y la respuesta es la expresión genética. Gen alterado, proteína alterada. 26. Un paciente tiene dificultad para regular la glucosa después de comer. ¿Qué hormona podrían estar involucradas? La insulina, el cortisol, la adrenalina, la melatonina. Respuesta correcta, la insulina. Una persona ante una situación peligrosa aumenta la respiración y frecuencia cardíaca. ¿Qué respuesta ocurre? Es una activación simpática, una activación parasimpática, una inhibición cerebral total, una detención endocrina. La respuesta es A, activación simpática. Un investigador observa que una persona sometida al estrés temprano presenta cambios en genes relacionados con ansiedad. El fenómeno corresponde a epigenética. Traducción, mitosis, mutación obligatoria. Epigenética. Ambiente modifica la regulación genética. 29. Una neurona recibe una señal química pero no responde. El problema más probable está en el receptor neuronal, cromosoma completo, mitocondria exclusivamente, núcleo ausente. Y la respuesta es la A. Sin receptor no hay respuesta. Un estudiante mejora su memoria después de practicar durante meses. El cambio se relaciona principalmente a la plasticidad neuronal, la pérdida de ADN, desaparición de neuronas, mutación cromosómica. La respuesta es A, plasticidad neuronal. Aprendizaje es igual a plasticidad cerebral. Sería otra batería de examen. Ahora vamos a hacer uno más. Después me queda dos más. Esto ya lo hicimos. Vamos. Parte 1. ¿Verdadero y falso? Una neurona puede mantener su potencial eléctrico gracias a gradientes iónicos establecidos mediante proteínas de membrana. Explicación. Esto es verdadero. Los canales iónicos y bombas como la sodio-potasio ATPasa mantienen diferencias de concentración necesaria para la actividad neuronal. Entonces lo que debemos saber es que la neurona funciona gracias a gradientes iónicos y ATP. La mayor producción de ATP celular ocurre en el citoplasma mediante la glucólisis. Esto es falso. La mayor producción ocurre en la mitocondria mediante la fosforilación oxidativa. Mitocondria mayor ATP. Una modificación epigenética puede cambiar la expresión de un gen sin alterar la secuencia del ADN. Esto es verdadero. Epigenética, regulación genética. Todas las mutaciones producen necesariamente una enfermedad. Falso. Muchas mutaciones son neutras. La membrana plasmática permite comunicación celular mediante proteínas y receptores. Verdadero. La clave es que receptor es igual a señal celular. El ARN mensajero transporta información desde los ribosomas hacia el núcleo. Falso. Transporta información desde el ADN hacia los ribosomas. ADN, ARN y eso luego en proteínas. El sistema simpático y parasimpático pertenecen al sistema nervioso autónomo. Verdadero. Autónomo involuntario. El cortisol es producido directamente por el hipotálamo. El hipotálamo regula la señal y el cortisol se produce en la corteza suprarrenal. Falso. El cortisol es producido en la corteza suprarrenal. La experiencia ambiental puede modificar patrones de expresión genética. Verdadero. El ambiente influye en los genes. La conducta humana depende exclusivamente de factores biológicos. Falso. Participan factores biológicos, psicológicos y sociales. Modelo biopsicosocial. Completar. La unidad básica de información hereditaria es el gen. La molécula energética utilizada directamente por la célula es el ATP. La estructura que contiene el material genético organizado en cromosomas es el núcleo. El proceso donde el ADN sirve como molde para producir ARN se llama transcripción. El proceso donde los ribosomas fabrican proteínas se denomina traducción. La hormona relacionada con el estrés prolongado es el cortisol. Un sistema nervioso que prepara el organismo para enfrentar amenazas es el simpático y la regulación de genes sin modificar la secuencia de ADN corresponde a la epigenética. Vamos con los términos pareados. Tenemos mitocondria, ribosomas, lisosomas, Golgi, receptor, hipófisis. Produce proteínas, modifica proteínas, produce ATP, degradación celular, recibe señales químicas, regula hormonas. Entonces, mitocondria produce ATP, ribosomas produce proteínas, lisosoma, degradación celular, Golgi modifica proteínas, receptor recibe señales químicas, hipófisis regula hormonas.
La mitocondria energía, el ribosoma proteínas, lisosoma limpieza, Golgi empaquetar, receptor señal, hipófisis hormonas. Sería como las claves. Después parte 4, casos aplicados. Un paciente presenta daño mitocondrial en neuronas. ¿Qué función se verá principalmente afectada? Producción de ATP, almacenamiento de ADN, formación de cromosomas, producción de anticuerpos. La respuesta es A, producción de ATP. Las neuronas requieren una gran cantidad de energía. La mitocondria dañada, déficit energético. Una persona vive estrés crónico y mantiene cortisol elevado durante meses. ¿Qué sistema está activado? El eje hipotálamo, hipófisis adrenal, sistema digestivo, sistema óseo, sistema linfático. La respuesta es A, estrés prolongado es el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Dos individuos tienen genes similares, pero desarrollan conductas diferentes por experiencias distintas. Esto demuestra determinismo genético, influencia ambiental y epigenética, ausencia genética, mutación obligatoria. La respuesta es B, influencia ambiental y epigenética. Una neurona no responde a un neurotransmisor porque perdió sus receptores. ¿Qué proceso falla? La comunicación celular, la producción de ADN, la división celular, la digestión celular. Y la respuesta es la comunicación celular. Un estudiante ante de una prueba presenta taquicardia y sudoración. ¿Qué sistema predomina? Parasimpático, simpático, digestivo, endocrino solamente. Y la respuesta es la B, simpático. Una modificación ambiental cambia la actividad del gen relacionado con estrés sin cambiar el ADN. Corresponde a mutación, epigenética, mitosis o traducción. Y la respuesta es epigenética. Ahora vamos a seguir con una batería de examen. 2 baterías más y estamos listos. Batería de examen número 1. La célula es la unidad básica y estructural y funcional de los organismos vivos. Respuesta verdadera. Todos los seres vivos están formados por células donde ocurren funciones vitales. La mayoría de las células humanas poseen un núcleo definido y organelos membranosos. Respuesta verdadero. Son células eucariotas, excepto eritrocitos maduros. La membrana plasmática están formadas principalmente por una capa única de lípidos. Respuesta falsa. Está formada por una bicapa de fosfolípidos. La membrana celular permite regular el intercambio entre célula y su ambiente. Verdadero. El transporte activo ocurre sin gasto energético. Falso. Si es activo, requiere ATP. La difusión simple ocurre a favor de la gradiente de concentración. Respuesta verdadera. La molécula se mueve desde mayor a menor concentración sin gasto energético. La mitocondria es conocida como central energética celular. Correcto, verdadero. Produce ATP mediante respiración celular. Los ribosomas son responsables de almacenar información genética. Falso. Los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático rugoso participa en la síntesis de proteínas. Verdadero. Posee ribosomas adheridos que sintetizan proteínas. El aparato de Golgi modifica y empaqueta proteínas. Verdadero. Procesa, clasifica, empaqueta proteínas para su transporte y secreción. Los lisosomas participan en la degradación de componentes celulares. Verdadero. Contienen enzimas que digieren sustancias y organelos. El ADN se encuentra principalmente dentro del núcleo celular. Verdadero. En las células eucariotas el ADN está en el núcleo. Todas las células del cuerpo humano tienen exactamente la misma función. Falso. Hay diferenciación celular. Cada tipo de celular corresponde a funciones específicas. Las neuronas requieren grandes cantidades de energía para funcionar. Verdadero. Mantienen gradientes iónicos y transmiten impulsos nerviosos, lo que requiere mucho ATP. Los receptores celulares permiten captar señales químicas. Verdadero. Se unen a moléculas específicas generando una respuesta. El ATP es la principal molécula energética inmediata de la célula. Verdadero. La homeostasis corresponde al mantenimiento del equilibrio interno. Verdadero. El citoplasma contiene organelos celulares. Verdadero. Es el medio donde se encuentran los organelos suspendidos. La célula puede vivir independiente del intercambio con el ambiente. Falso. Necesita nutrientes, oxígenos y eliminar desechos en un sistema abierto. Comprender la célula ayuda a explicar los procesos psicológicos. Verdadero. El funcionamiento del cerebro y la conducta depende del nivel celular y molecular. Selección única. ¿Cuál de los organelos encargados principalmente de producir ATP? Ribosoma, mitocondria, núcleo, Golgi. Siempre mitocondria. Explicación. Produce ATP mediante respiración celular. La función principal del ribosoma es crear ADN, producir proteínas, almacenar lípidos, regular hormonas. Y la respuesta es producir proteínas. La estructura que contiene los cromosomas es el núcleo, la lisosoma, membrana o el Golgi. La respuesta es el núcleo. Una proteína que recibe señales hormonales corresponde a receptor, ribosoma, lisosoma y ATP. Respuesta receptor.
El transporte de agua por membrana se denomina difusión, osmosis, traducción o replicación. Osmosis, el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Es un movimiento pasivo. La síntesis de proteínas ocurre durante el proceso llamado traducción, mitosis, difusión o meiosis. Traducción. El ARN mensajero se traduce en proteínas en los ribosomas. Una alteración de la información genética corresponde a mutación, transporte, homeostasis, digestión. Corresponde a una mutación. El sistema nervioso autónomo regula principalmente movimientos voluntarios, funciones involuntarias, pensamiento lógico, memoria solamente, y la respuesta correcta es funciones involuntarias. Frente a una amenaza aumenta la actividad del parasimpático, simpático, digestivo, reproductor, y la respuesta es simpático. Activa la respuesta lucha o huida. La conducta humana se explica mejor por solo genes, solo ambiente, interacción biológica y ambiente, solo aprendizaje. Y la respuesta C, interacción biológica y ambiente. Ahí estaría esa y la última. Vamos de nuevo con el verdadero y falso. La célula mantiene sus funciones mediante procesos coordinados entre sus organelos. Respuesta, verdadero. Los organelos trabajan en conjunto para mantener la vida celular. Clave, los organelos, trabajo coordinado. El tamaño de una célula determina completamente su función y la respuesta es falsa. La función depende de la especialización celular y sus estructuras internas, no el tamaño. Las células del sistema nervioso presentan prolongaciones especiales para comunicarse. Respuesta, verdadero. Las neuronas poseen dendritas y axones. La membrana plasmática separa el medio interno celular del medio externo. Respuesta, verdadero. Mantiene la identidad celular entre membrana, es un límite celular. Los fosfolípidos tienen una zona hidrofílica y otra hidrofóbica. Respuesta, verdadero. Esta característica permite formar la bicapa. La proteína de membrana solo tiene funciones estructurales. Respuesta, falsa. También actúan con canales transportadores y receptores. Las gradientes de concentración influyen en el movimiento de moléculas. Verdadera. Determina la dirección del transporte pasivo. Gradiente, a diferencia de concentración. La bomba sodio-potasio es un ejemplo de transporte activo. Verdadero. Utiliza ATP para mover iones contra su gradiente. Bomba sodio-potasio. La respiración celular ocurre principalmente en la mitocondria. Verdadero. Ahí se produce gran parte del ATP celular. El ATP puede ser utilizado directamente para procesos celulares. Respuesta, verdadero. Entrega energía inmediata. ATP es energía disponible. El núcleo regula la actividad celular mediante la información contenida en el ADN. Respuesta, verdadero. El ADN contiene las instrucciones para el funcionamiento celular. El ADN está formado por aminoácidos. Falso. Está formado por nucleótidos. Los genes corresponden a segmentos específicos de ADN. Verdadero. Cada gen codifica un producto funcional. La expresión genética significa utilizar información de un gen para producir un producto funcional. Verdadero. La información se transforma en ARN y luego en proteína. La producción de proteínas requiere la participación del ARN. Verdadero. El ARN participa en la transmisión y lectura de información genética. ADN, ARN y luego proteína. La epigenética cambia siempre la secuencia de ADN. Falso. Modifica la expresión genética sin cambiar la secuencia. Es una regulación del ambiente. Los ambientes pueden influir en la expresión de algunos genes. Verdadero. Factores ambientales pueden activar o silenciar genes. El cerebro funciona independiente del metabolismo celular. Falso. Las neuronas necesitan energía y moléculas para funcionar. El cerebro depende de las células. Las hormonas pueden modificar la actividad de ciertos tejidos. Respuesta, verdadero. Actúan como mensajeros químicos. La conducta humana tiene componentes biológicos. Verdadero. Explica por las interacciones de los factores biológicos, psicosociales y sociales. Selección única. La unidad básica de información genética es proteína, gen, ATP, hormona. Respuesta correcta, gen. Los nucleótidos forman principalmente ADN, lípidos, hormonas y ATP solamente. Y respuesta es ADN. El proceso mediante el cual una célula produce ARN desde ADN es la traducción, transcripción, replicación o división. Y es la transcripción de ADN a RN. De RN a proteínas es traducción. La estructura que permite comunicación entre neuronas es sinapsis, núcleo, lisosoma o Golgi. Es sinapsis. El neurotransmisor debe unirse a ADN, receptor, ribosoma, cromosoma. Y la respuesta es receptor. La hormona asociada principalmente al estrés prolongado es el cortisol. El sistema simpático produce activación ante amenaza. El sistema parasimpático favorece recuperación y reposo. El eje relacionado con la respuesta hormonal al estrés es el hipotálamo hipófisis adrenal. La mejor explicación del comportamiento humano corresponde a interacción psicosocial.
Consejos para el examen: lee con cada pregunta con atención, descarta alternativas claramente incorrectas, usa tus conocimientos de biología y psicología, administra bien tu tiempo y confía en lo que has estudiado. Eso sería Bella. Ya. Son 35 minutillos más de memoria.